señal. O sea, estamos rodeados de señales, ¿no? Específicamente las señales biomédicas son ocupadas para extraer información biológica de un sistema. Ya vimos qué eran los sistemas y cuáles eran los principales sistemas del cuerpo humano. Entonces, esa es la idea de extraer información biológica del sistema. Esa es la idea de las señales, es lo importante por lo cual se tiene. Puede ser sencilla, como sentir la frecuencia cardíaca en la muñeca. ¿Saben sentir la frecuencia cardíaca en la muñeca? Ahorita lo pueden experimentar, pueden hacer. Aquí en la muñeca, en esta parte, hay como un huequito. ¿Sí? Ese huequito lo pueden seguir y presionen ahí, o sea, bájense poquitito de ese hueco, sientan este hueco en su muñeca. ¿Sí? Donde está el pulgar, hacia abajo, aquí hay un huequito en su muñeca. Ahí pongan su pulgar y recórranse poquitito para abajo, esa de, no sé, medio dedo, y ahí presionen. Ahí deben de sentir su frecuencia de volada. Entonces es un modo de medir la frecuencia a las personas, ¿no? Entonces eso es una señal biomédica, una señal de frecuencia cardíaca muy, muy simple y muy básica. Yo, por ejemplo, ahorita ya la estoy sintiendo, ¿no? Ahí en el pulgar lo estoy sintiendo. Aquí está el hueco, me recorro medio dedo y ahí presiono. Aquí lo siento. Entonces, es una manera muy fácil. Si quieren saber qué frecuencia tienen, nada más vean un reloj que tiene segunderos. De hecho, por eso se hace ahí, porque puedes estar viendo el reloj. O sea, los médicos lo acostumbraban, estoy viendo el reloj en el tiempo en que estoy haciendo el contacto. Cuento 15 segundos, cuántos pulsos tuve, lo multiplico por 4 y listo, ya tengo mi frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces es una manera rápida. Ahí si quieren intentarlo, van a necesitar quizá algo de práctica y paciencia, sobre todo paciencia porque luego te desesperas. Por ejemplo, yo cada vez que estoy hablando, me cuesta más trabajo escucharla, ¿no? Cuando estás hablando, cuando estás en movimiento, obviamente es más difícil escucharlo, tienes que estar en silencio un rato. Sobre todo tú, no importa que el sonido sea exterior, pero más bien tú cuando hablas también generas ciertas ondas dentro de tu cuerpo, entonces también por eso como que no te permite concentrarte. Entonces pueden ser sencillas, como esa frecuencia cardíaca de la muñeca, o complejas por medio de equipos como una tomografía, cualquier otro equipo puede ser complejo, es una medida de señal. Y aquí son varios ejemplos de señales, ¿no? Diferentes señales y cómo se ven. Entonces, muchas veces, y esto es lo que se ve en su materia de procesamiento de señales, que es muy, muy interesante, su profesor es muy bueno, la verdad, se llama Carlos Pérez. Muchas veces esa información tiene que ser procesada. Por ejemplo, limpiar señales anti-descuido. Ese es un componente muy importante de todo lo que se tiene que hacer en el procesamiento de señales. Tal vez no estén familiarizados con lo que se le llama ruido, ¿no? Ese es un término muy coloquial que, por ejemplo, si tuvieron, no sé, alguna televisión de las viejitas que se ponía en la pantalla de todos colores, rayitas de muchos colores, ese es un tipo de ruido. Entonces es un ruido muy grande, capaz de, digamos, dominar a la señal principal, que es la que lleva. Aquí en la imagen que puse abajo, tengo en la A la señal ideal, ¿no? Como esperamos que sea la señal o como debería de ser la señal. Pero en el inciso B tenemos el ruido. Entonces, el ruido normalmente es de frecuencia más rápida. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos la frecuencia, hace un ciclo de aquí a aquí, o sea, sube, baja, de aquí a aquí, normalmente el ruido en esa misma distancia, sube, baja, las veces que quieras.
O sea, suele ser una frecuencia mucho más elevada que la señal ideal, porque ni siquiera es algo que ni siquiera lleva una concordancia, pues. O sea, de repente es un poquito de sonido, otro baja de sonido, o de sonido, o de señal eléctrica, o de estática, o lo que sea el ruido. El ruido puede ser cualquier cosa que haga que la señal no se vea bien. Entonces, suele ser de una frecuencia más elevada, entonces por eso es sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si se fijan aquí, sube, baja muchísimas veces. No necesariamente picos tan elevados como este, pero vean aquí, sube y baja, sube y baja, sube y baja muchísimas veces. Mientras aquí ni siquiera sigue en nivel bajo la señal ideal, aquí ya subió y bajó fácil unas 8 veces, ¿sí? en ese trámite. ¿Sí? Y entonces el resultado final se ve así. Entonces este podría ser una señal de extracción de nuestro cuerpo. Lo que hay que hacer es quitar este ruido y quedarnos con la señal bonita. Entonces muchas de las veces para quitar el ruido, que es muy fácil, le pones un filtro y dices lo que tenga frecuencias altas, tíralo, es basura, no me interesa. Tú sabes más o menos qué frecuencia esperas y dices, abajo de esa frecuencia yo quiero ver. Si llegara a ser menor, pues ya empiezas a buscar un rango en el cual de para arriba de esto y para abajo de esto, quítamelo, no me interesa. Entonces, esa es una de las metodologías más comunes para quitar el ruido, ¿no? Las frecuencias. ¿De dónde se genera el ruido? Se puede generar en el caso del cuerpo humano o de los sistemas biológicos, de órganos que no nos interesan o de las conexiones. Debemos recordar que no hay mediciones perfectas ni mundo perfecto. Lo buscado es tener la medida más fiel posible sin molestar al paciente. Es decir, que sea no invasivo, que sea cómodo, entre otras razones que le puedes dar al paciente para que se sienta más confortable de estar ahí contigo, ¿no? Entonces, ¿de dónde pueden provenir? De otros órganos, de las conexiones, por ejemplo, en el cableado, cuando estás haciendo un falso contacto en un enchufe, como que la tele, de repente se prende, se apaga, ¿no? O cuando se está yendo y viniendo, se prendió y se apagó. Entonces, ese sería un fallo, por ejemplo, de las conexiones. En el caso del cuerpo humano, muchos órganos pueden generar ruido. Por ejemplo, cuando estás haciendo la medida del corazón, cualquier medida del corazón tienes que tener cuidado con los pulmones porque se están moviendo todo el tiempo. Tienes que tener cuidado con el estómago porque puede estarse moviendo también al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, de señales que pueden ser de terremoto, que pueden ser de lluvia, que pueden ser del aire, cualquier tipo de señal. Vamos a centrarnos nada más en las. Entonces, la señal bioeléctrica, ¿sí? Es especial para los sistemas. Se puede generar de las células nerviosas y sus conexiones musculares. ¿Sí? Eso es la principal. Bio que podemos obtener para poderse comunicar o para emitir un movimiento. De hecho, no sé si en biología ya lo hayan visto o lo vayan a ver, que por ejemplo hay motoneuronas que son las que se encargan de llevar toda la señal nerviosa y después a un muscular para efectuar un movimiento. Su fuente es un potencial de membrana, genera un potencial de acción. Igual yo esperaría que ya en biología lo vayan a ver o lo hayan visto. El potencial de membrana, la membrana, ustedes saben que incluso de biología de prepa, que está polarizada. Y entonces cualquier célula que vaya a efectuar un movimiento, su membrana se despolariza.
Entonces, normalmente suelen estar a menos 70 milivolts, me parece. Empiezan a subir, a polarizarse, porque empieza a haber un intercambio de iones de potasio, de sodio y de calcio. Hola, compañeros. Rayos. ¿Qué cosas son? ¿Sí sigue el profe aquí o no? No, ya no está aquí. ¿Nos abandonó? Eso creo. Ah, ahora tú eres el host. ¿Yo por qué? No sé, parece que eres tú. Preséntanos la clase, por favor, Meli. Ah, sí me sale aquí seguridad y no sé qué. Ya no. aquí entró el profe. ¿Qué onda? Creo me que mi quitó mi internet lugar. fue. ¿Me estaban escuchando bien? Se escuchaba cortado. No, Pues se de cortaba, repente se se trababa. cortaba poquito. Ah, Yo dije que era mi internet, así dije, es normal, ¿no? Pero pues no. no, se fue el mío al parecer. Va, pero ¿ya me escuchan bien? Sí. Ok. Va, entonces lo que les decía del potencial de membrana, todas estas señales bioeléctricas se generan a partir de este potencial de membrana, ¿sí? Esta se despolariza y es lo que nosotros podemos aprovechar para conocerlo. ¿Cómo se hace directamente en la célula? Le pueden poner supongo que pocos han ocupado un multímetro, pero tiene dos puntas, ¿no? Para medir el voltaje. Entonces lo que hace es un diferencial de voltaje, ese término ya lo deben de ubicar. Entonces ese diferencial, como cálculo diferencial, es muy básico. O sea, digamos, acá tengo distancia 0, acá tengo distancia 20. El diferencial son 20 centímetros. 20, 25, 30 por ahí. Entonces, aquí tengo, digamos, mi patrón o mi cero, por decirlo así, y acá tengo el que está midiendo qué distancia es la que tengo. Entonces es lo mismo, ¿sí? Para que entiendan un multímetro que hace. Uno lo pones, digamos, en lo que tú conoces y que es tu patrón, que sería cero, que sería esta conexión del multímetro. Este es el multímetro. Lo pones afuera porque ya sabemos que afuera está positivo y la punta la ponen incluso dentro de la célula o aquí en su membrana para ver en qué momentos despolariza.
¿sí? Entonces, ¿en qué momento hace el cambio y hasta qué voltaje llega? Así, con aparatitos como estos, fue como descubrieron eso, jugando ahí con celulitas. Entonces, esto a gran escala se convierte en un montón de pulsos que lo mandan a los músculos. Entonces, ya se efectúa un movimiento del músculo y a gran escala somos capaces de medirlo, ¿no? Entonces, tal vez no a escala micro como con las células, pero a gran escala con el músculo completo lo puedes medir incluso por fuera del cuerpo. La desventaja, el ruido. O sea, obviamente también puede venir otra señal que ni siquiera sepas qué es y tú estás pensando que es músculo, ¿no? Entonces puede que sea el estómago el que se está moviendo. Entonces ahí depende de dónde estás haciendo tú la medida, ¿no? De dónde pusiste los electrodos, que también los pusiste, el conocimiento que tenga la persona que los puso del cuerpo humano. Entonces, esas partes son importantes. Se suelen ocupar microelectrodos, electrodos de superficie. Los microelectrodos son estos que pueden ingresar a la célula. Electrodos de superficie como estos, ¿sí? No sé si a alguien le han colocado, pero son de los que se pegan al cuerpo. Amplificadores y transductores. Los amplificadores y transductores son para posiblemente hacer una conversión o para amplificar el voltaje. Es un voltaje muy chiquitito, entonces se amplifica para poderlo medir bien. ¿Vale? Luego, miren la señal de bioimpedancia. Esta señal de bioimpedancia luego la ocupan para hacer un montón de tranza. No sé si luego te venden unos equipos medidores de pulsos electromagnéticos le llaman. Entonces son unas maquinitas, tú agarras dos tubitos y ellos te la venden que te hacen 35 exámenes diferentes y que te miden no sé cuántas cosas. Sí funciona, pero o sea, no con tanto poder y como para determinar tantas cosas. Entonces, seguramente nunca habían escuchado el término como tal de la impedancia. Entonces, la impedancia es la resistencia de los tejidos al flujo de la corriente eléctrica. Impedancia es una resistencia, porque pronto van a ver el término en circuitos eléctricos, el tercero, van a ver el término voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? La impedancia es lo mismo que la resistencia, pero para cuando no es corriente directa, para cuando es corriente alterna. Normalmente cuando trabajan en electrónica todo es corriente directa, entonces por eso siempre se maneja la resistencia. Cuando se trabaja corriente alterna entra la impedancia. Entonces nosotros obviamente somos corriente alterna porque los pulsos que manda nuestro cuerpo nunca son directos, siempre son alternos. Entonces todo nuestro cuerpo funciona en realidad de manera alterna. La bioimpedancia es los tejidos que tan fácil dejan cruzar la corriente. Es decir, si yo me conecto a una maquinita de choques, la maquinita de choques le van a tener... si le suben el nivel a la maquinita de choques, si tú aguantas machín, puede ser un indicio de que tal vez tu cuerpo esté mal en algo. Entonces, la bioimpedancia hace eso. Te manda un pulso, no como la maquinita de choques, no tan grande, porque la idea no es diversión, la idea es el estudio, pero sí conocido. Entonces tú sabes cuánto pulso le mandaste, cuánto pulso atravesó, y entonces miden cuánto es que tu cuerpo o todos los tejidos donde lo conectaron se imponen al flujo de la corriente, ¿sí? ¿Qué nivel están dando? ¿Por qué es importante esto? Porque puede otorgar información sobre su composición, o sea, su composición de los tejidos, del volumen sanguíneo, de la distribución, de la actividad endocrina, de la grasa, del estado de los tejidos, entre otros factores. ¿Sí? Se mide cuando una corriente eléctrica pasa al cuerpo y se puede ver su respuesta de caída, qué tanto se cayó el voltaje.
se hace con frecuencia relativamente alta y corriente baja. Esto para evitar el daño de los tejidos por calentamiento excesivo. Cuando te pones ahí en la maquinita de choques, también le puedes estar haciendo cierto daño a tu cuerpo. No por la corriente en sí, sino porque los tejidos se calientan por dentro al estar el flujo de la corriente, se calienta mucho. Si no pueden conecten a una extensión de las naranjas, si es que tienen, o de las blancas. Vayan y si quieren hagan el experimento y conecten el refri, la licuadora, la plancha, no sé qué más tengan en su casa, horno de microondas también puede ser eficiente, y la lavadora. Conéctenlo todo ahí y pónganlo a prender. Toquen la extensión desde el cable y van a ver que se empieza a calentar. Nada más déjenlo un rato porque si no la van a quemar. Con la pura lavadora, el refri y el horno de microondas, yo creo que queman una de esas blancas, así funcionando en su totalidad. Entonces se calienta. Lo mismo sucede con los tejidos por dentro. Se calientan por dentro y ese calor les puede generar un daño. ¿Cómo funciona? Miren, aquí puse una imagencita. Más bien, ¿cómo se hace? Te subes una báscula, que normalmente incluso hay unas caseras. Mi hermana tiene una. Odio esa báscula porque dice, según te da tu edad aproximada de tu cuerpo, y dice que mi cuerpo tiene como 60 años. Entonces, algo está detectando esa máquina que dice que mi cuerpo está dañado, ¿no? Entonces, no chico sin saber qué es, pero algunos de mis tejidos no están en una condición adecuada según esa cosita de bioimpedancia, ¿no? Entonces, lo que hace es que te pide tu estatura, tu peso, tal vez tallas, para medir qué tan corpulento es tu cuerpo, por decirlo así, o tu estructura física. Te colocas descalzo y tocas estos electrodos. Entonces, a través de estos electrodos o a través de los electrodos de los pies pueden fluir corriente, pulsitos pequeños, pero lo miden cuánto decayó, y lo que hace la corriente es que, por ejemplo, fluye desde aquí, si se fijan tiene las flechitas, fluye hacia abajo, en este caso hacia los dos pies y hacia la otra mano. Entonces hace la medida y te dice cómo está tu índice de grasa corporal, cómo están tus tejidos. Entonces las señales de bioimpedancia tienen medio futuro prometedor. Donde estaba en la maestría había otros chicos estudiando el curso con bioimpedancia y, por ejemplo, ellos estaban trabajando para ver cómo estaba el riñón de las personas. Entonces estaban viendo también hígado-brazo, funciones renales y y ya fue lo único que vi que estaban, digamos, en investigación, porque pues hay tendencia a que avance. Y incluso, pues, por ejemplo, se puede también con dispositivos vestibles, ¿no? Traer un reloj que haga más o menos la misma función, pones una cinta acá y otra cinta acá, y la tendencia, pues, todavía no se realiza, pero puede ser eso, ¿no? Estarte monitoreando el cuerpo más frecuentemente para ver si puede haber algún problema cardíaco, que también es otra idea que se puede ver con impedancia, ¿no? Eso es algo de lo más a futuro. Las básculas es lo más de bioimpedancia que he visto, ¿no? No hay mucho en realidad, pero sí es una cosa de la que se puede tirar. Luego las acústicas, muy comunes. Algunos fenómenos biológicos crean sonido, algunos de ellos son el flujo de la sangre en el corazón, en las válvulas, en los vasos. También crean sonido el aire a través de las vías respiratorias y los pulmones. Por ejemplo, también cuando estaba en la maestría, había otro chavo que también estaba haciendo su maestría y estaba viendo para estertores crepitosos, algo así se llamaba. Entonces le conectaba micrófonos a varias personas en las vías respiratorias y en los pulmones,
y lo dejaba ahí, digamos, 3 días. Y entonces analizaba su respiración y lo que estaba haciendo, intentando hacer es con un celular y su aplicación y todo, buscar el modo de encontrar, diagnosticar los estertores crepitosos, que es como una varianza en la respiración de la persona simplemente con su celular, ¿no? Y un par de micrófonos conectándose en su celular, como diagnóstico oportuno y temprano. ¿Qué más puede generar ruido? El tracto digestivo, las articulaciones y los músculos también las generan. Entonces, ¿qué puedes conectar? Por ejemplo, aquí en este caso puede ser desde la presión, puede ser el estómago, desde aquí la monita embarazada, entonces también puede ser la tendencia hacia los bebés, el estómago que también genere cierto ruido, o la aplicación de lo que les comentaba. En realidad, si se fijan, esto es para respiración, para monitorear la respiración de cómo estás. También le pueden tender hacia la parte de los que hacen ejercicio, la parte de fit. De esto es otra tendencia, porque puedes ayudar a los deportistas, a las personas que le meten mucho el ejercicio. Entonces esa puede ser una tendencia. Las válvulas, cuando una válvula no está abriendo bien o cuando un vaso se está tapando, si hubiera un modo de escucharlo, estar escuchando todo el tiempo, que el corazón de repente o que alguna válvula está golpeteando porque ¿dónde se me ocurre? Por ejemplo, cuando llenan un depósito de agua, que de repente dejan salir todo el agua, no es lo mismo a que si el depósito estuviera abierto desde el inicio y el agua fluyera. El agua se va mucho más fácil. Cuando está lleno y se abre el depósito de pronto, se empieza a generar como todo un torbellino y se empieza a generar, todo el agua empieza a golpear. Entonces eso sucede dentro de las tuberías. De hecho, es un modo en el cual medios podrían saber, también los de Pemex, que se están robando, o sea que que están ordeñando un ducto, porque al ordeñar un ducto generas un golpeteo, o sea, le sacas volumen al tubo y entonces ese pequeño espacio de aire que antes era ocupado por petróleo genera golpeteo en el líquido. Entonces, si se pudiera escuchar, es lo mismo, por ejemplo, con la sangre. Ese golpeteo te puede indicar que se está taponeando una arteria o una vena, por ejemplo. Entonces, esa parte sería interesante. Quién sabe si en el futuro damos un Baymax que te diga y que alcance a escuchar cómo están tus arterias, eso sería genial. Pero bueno, son cuestiones a futuro. Yo les digo, lo que ya está, por ejemplo, esto de la respiración es muy común, ya con micrófonos, para los pulmones. Del flujo de la sangre no es tan común. Del tracto digestivo es súper común, pero es más una cuestión médica. Por ejemplo, que los médicos ponen y escuchan tu estómago para ver cómo está funcionando el tracto digestivo, si estás haciendo algún ruido extraño por ahí y que cualquier parte del tracto digestivo esté de cierto modo taponeado. Entonces, para eso les puede servir. Entonces, esa práctica médica es muy sencilla porque sí es muy reconocible lo que hace el estómago. Y las articulaciones es también para diagnosticar qué tanto se están acabando tus articulaciones. Esa parte sería muy interesante. Luego las biomagnéticas. Digamos, esta es la parte más, yo creo que de todas es la menos ocupada como tal para señal de adquisición. A pesar de que todos los órganos generan pulsos biomagnéticos. ¿Sí? Todos los órganos te van a generar un pulso biomagnético porque todos generan electricidad. Cuando hay electricidad,
hay magnetismo, sí o sí, pero son súper pequeñitos. O sea, el cerebro, el corazón, pulmones, todos los órganos generan esos pulsos magnéticos. ¿Por qué? Porque hay una señal eléctrica en ellos, pero son muy, muy chiquitos. Al ser la señal débil, existe mucho problema con la relación con respecto al ruido, ¿sí? O sea, el ruido siempre, 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 siempre va a ser más elevado que la señal biomagnética. La señal biomagnética es súper, súper chiquita. Entonces, esa es la principal limitante. Pero yo decidí dejarlo porque, como les pongo aquí, es una opción. Y sobre todo también porque en el campo terapéutico el biomagnetismo suele ser cada vez más común. Entonces, no se los puse aquí como señal de adquisición, sino como señal terapéutica, porque creo que no se los mencioné en ninguna otra clase y es algo que también se está desarrollando mucho. Los pulsos electromagnéticos, así se le llaman, pueden ser transcraneales normalmente. Entonces le envías una señal al cerebro. Puede ocupar para personas, por ejemplo, con depresión, para estimular la zona que genera la felicidad, ¿no? Por ejemplo, o que genera, o para disminuir la señal de ansiedad. Por ejemplo, esas pueden ser algunas aplicaciones. Algunas otras aplicaciones pueden ser para personas con muchas convulsiones, para estimular la zona que está provocando las convulsiones o la epilepsia. Entonces es una cuestión que se está desarrollando mucho, a pesar de que para señal todavía no es una opción actualmente, pero a futuro pues se pueden descubrir cosas, ¿no? Para mí es muy complicado, yo lo veo muy complicado, las señales biomagnéticas. Las señales biomecánicas. Para que no me quede en medio, voy a cerrar la sesión y les abro otra. Déjense la mando, ¿va?